USAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Mecánica, Laboratorio Eléctrica 2, Sección D, Ingeniero Edgar Laj. A continuación, le presentaremos la práctica 1, equipo de medición eléctrico y electrónica. Nuestro grupo está compuesto por Denis Orellana, René Medina, William Mazariego. Bueno, vamos a continuar hablando de los instrumentos de medición eléctrica. Yo les voy a hablar del amperímetro. Es un instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente con una resistencia en paralelo. Se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Para efectuar la medida, es necesario que la intensidad de la corriente circule por el amperímetro, por lo que éste debe colocarse en serie para que sea atravesado por dicha corriente. El amperímetro debe poseer una resistencia interna lo más pequeña posible con la finalidad de evitar una caída de tensión apreciable. Al ser muy pequeña, permitirá un mayor paso de electrones para su correcta medida. El siguiente instrumento que les voy a hablar es el voltímetro. Es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. La mayoría de voltímetros tiene al menos estas funciones: mediciones y ensayos precisos para una variedad de aparatos electrónicos, mide los voltajes, mide la corriente continua, mide la continuidad. Para efectuar la medida de la diferencia de potencial del voltímetro ha de colocarse en paralelo, esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el voltímetro debe poseer una resistencia interna lo más alta posible, al fin de que no produzca un consumo apreciable, lo que daría lugar a una medida errónea de la tensión. Bueno, continuamos con el siguiente instrumento. En este caso es el ómetro. Es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Su diseño se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia de baja medida, para luego, mediante un galvanómetro, medir la corriente que circula a través de la resistencia. Cuando se mide una resistencia, lo primero que hay que hacer es poner el aparato en cortocircuito entre sus terminales y ajustar, mediante un tornillo que lleva incorporado, la aguja al valor 0 en la escala de las resistencias. Luego se instala entre los terminales la resistencia a medir y el desplazamiento de la aguja indica el valor de la resistencia leyéndose su valor en la escala. En este caso, en la imagen podemos ver un ómetro, es de los antiguos, ahora es reemplazado por un multímetro. Y por último les voy a hablar del multímetro, que cumple todas las funciones de los tres anteriores que vimos. Y dice, es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión, voltios, corriente, amperios y resistencia, ohmios. Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas. Un multímetro tiene muchas funciones. A modo general sirve para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Algunas de las funciones del multímetro son medición de resistencia, prueba de continuidad, mediciones de tensiones de corrientes alternas y de corriente continua, mediciones de intensidad de corrientes alterna y continua. Bueno, continuemos con el osciloscopio. Es un instrumento de visualización eléctrico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Hay muchas maneras de evaluar las señales eléctricas. El primero es regular el eje X y apreciar las fracciones de tiempo, ya sean segundo, milisegundos, microsegundo, etc., según la resolución del aparato. El segundo regula el eje y controla la tensión de entradas en voltios, milivoltios, microvoltios, etc., dependiendo la resolución del aparato. ¿Qué podemos hacer con un osciloscopio? Básicamente esto: determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, determinar indirectamente la frecuencia de una señal, determinar qué parte de la señal es DC y cuál es AC, medir la fase entre dos fases, determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía en el tiempo. El tipo de ondas que se pueden clasificar son las siguientes: ondas senoidales,
ondas cuadradas y rectangulares, ondas triangulares y en diente de sierra, y pulso y flaco o escalones. Esos tipos de onda son las que más se manejan en este aparato. Los parámetros que influyen en la calidad de un osciloscopio son los siguientes: qué tipo de ancho de banda tiene, el tiempo de subida, sensibilidad vertical, velocidad, exactitud en las ganancias, exactitud de la base de tiempo, velocidad de muestreo, resolución vertical, longitud del registro, poner a tierra. Básicamente, este es el dispositivo de visualización de gráficas que muestran señales eléctricas variables en el tiempo. Ahora continuaremos con el capacímetro. Es un equipo de prueba electrónico utilizado para medir la capacidad o capacitancia de los condensadores. Dependiendo del equipo, este puede mostrar la capacidad o también puede medir una serie de parámetros tales como las fugas, la resistencia del dieléctrico o los componentes inductivas. En el equipo se puede lograr medir la magnitud con una excelente precisión. Por tal razón se ha convertido en una herramienta muy común en todos los laboratorios de eléctrica. En la actualidad se pueden conseguir capacímetros digitales o capacímetros analógicos. Las características del capacímetro son: el oscilador va conectado a un frecuentímetro preparado para la medida de periodos, en el cual se observa la capacidad que tiene el condensador que se está comprobando. Tiene determinadas características: un microcontrolador, pantalla digital, sujetadores de prueba, una rueda indicada que representa la escala en distintas magnitudes, nanofaradios, en milifaradios y en microfaradios. Estas son las características básicas de todo capacímetro. Su forma material de elaboración y tamaño podría variar de un fabricante a otro. Y por último dejamos el potenciómetro. Es un componente eléctrico similar a los resistores, pero cuyo valor de la resistencia, en vez de ser fijo, es variable, permitiendo controlar la intensidad de corriente a lo largo de un circuito conectándolo en paralelo o la caída de tensión al conectar en serie. Está compuesta por una resistencia de valor total constante a lo largo de la cual se mueve un cursor, que es un contacto móvil que divide la resistencia total en dos resistencias de valores variables y cuya suma es la resistencia total, por la que al mover el cursor aumenta y la otra disminuye. A la hora de conectarlo, se puede utilizar el valor de la resistencia total o el de una resistencia variable, ya que los potenciómetros tienen tres terminales, dos de ellas en los extremos de la resistencia total y otro unido al cursor. Hay diferentes tipos de potenciómetro, según la forma en la que se instala, según el material, según su uso, según su respuesta al movimiento del cursor. Puede ser lineares, logarítmicas y antilogarítmicas. También los potenciómetros digitales son circuitos integrados con un funcionamiento similar al potenciómetro analógico. Y los más comunes son los referidos al control de funciones de equipo eléctrico, como el volumen en los equipos de audio y constante o el brillo de la imagen de un televisor. Bien, en conclusión, los instrumentos de medición eléctrica son indispensables a la hora de querer poner en práctica algún método eficaz para calcular las cantidades eléctricas. Es necesario contar con equipos adecuados para realizar correctamente un trabajo, ya que mediante el uso de ellos se miden e indican magnitudes eléctricas como corriente, carga, potencial y energía, así también las características eléctricas de los circuitos como la resistencia, la capacidad, la capacitancia y la inductancia, además que permiten localizar las causas de una operación defectuosa en aparatos eléctricos, en los cuales, como es bien sabido,
no es posible apreciar su funcionamiento en forma visual como en el caso de un aparato mecánico.